Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo desmontar el parachoques trasero de un Renault Duster. Este proceso es bastante sencillo y lo pueden hacer en casa con algunas herramientas básicas. A lo largo del video, les explicaré paso a paso cada uno de los pasos que deben seguir, así como algunos consejos útiles para que todo salga bien. Así que, si están listos, comencemos. El parachoques trasero del Renault Duster tiene un diseño simple. Solo en costosas modificaciones del crossover, este detalle se complementa con un Parktronic. Por lo tanto, la sustitución del parachoques trasero no es muy difícil y, si es necesario, se puede hacer de forma independiente. Solo es importante tener en cuenta las características de diseño de la pieza de la carrocería y seguir el orden de desmontaje e instalación. El diseño del parachoques trasero. El parachoques trasero tiene un diseño no desmontable. Al desmontarlo, la pieza se retira junto con la cubierta situada en la parte inferior. Además, el diseño se complementa con un amortiguador o un saliente prolongado. Todos los elementos se sujetan mediante soportes. Además, se utilizan varios tornillos autorroscantes para fijar el marco a la carrocería del Duster. Y la almohadilla se aprieta con tornillos autorroscantes que, al desmontar la estructura, deben desatornillarse. Original y análogos. Si al sustituir un gran número de subconjuntos se prefieren a menudo las piezas originales, el parachoques trasero de fábrica se sustituye. A menudo por análogos más baratos. Esto se debe al hecho de que las partes exteriores de la carrocería son en parte decorativas. Por lo tanto, la calidad de tales componentes está sujeta a requisitos menos estrictos. Al mismo tiempo, hay que entender que, habiendo comprado el original, se puede obtener un detalle, cuyas dimensiones y conectores son exactamente iguales al diseño del coche. El fabricante francés instala varios parachoques en el Duster. El tipo de pieza y, en consecuencia, el artículo viene determinado por la configuración actual del crossover. En la modificación inicial, se utiliza un parachoques con el número 850-22-96-13R. En la versión más cara, se instala una pieza con el número 850-22-01-71R. Las configuraciones de tracción delantera sin radar y con radar utilizan parachoques diferentes. Números originales 850220-033R y 850-22-85-83R respectivamente. El componente con número de catálogo 850-22-92-19R u 850-22-78-92R se monta en la carrocería transversal con tracción a las 4 ruedas. Las cubiertas de plástico del parachoques están disponibles con los números de pieza 850-70-07-52R y 850-70-14-07R. Los números de artículo también son diferentes si la pieza está completa con soporte y amortiguador. Se observan diferencias similares en los análogos. Los modelos con cubierta de plástico, instalada en todas las modificaciones excepto en la máxima, están disponibles con los siguientes. Elementos: Blick 5511-00, 130-5970P, Pulo P2, DA DUS 1BS, Diederich 456-0058, Schliekman 779608, Van Bessel 155-5509. La configuración máxima del Duster utiliza un análogo del parachoques trasero con un revestimiento de plástico con el número SAT-ST RND1 087A0. El modelo con absorbedor tiene el número de artículo SAT-ST RND1 087R0. Cuando se utiliza el soporte del parachoques trasero Renault, es necesario comprar análogos con el mismo número, que se diferencian solo por los dígitos al final,
087B1 o 087B2. Técnicas de desmontaje del parachoques. Para desmontar el parachoques trasero, es necesario averiguar el tipo de equipo Renault Duster y determinar las características de diseño de la pieza. La presencia barra diagonal ausencia de un soporte y un amortiguador cambia el orden de las acciones realizadas. Preparación para el trabajo. La etapa preparatoria determina la velocidad de instalación de un nuevo parachoques trasero en el Duster y reduce la probabilidad de dificultades en la realización de manipulaciones. De manera óptima, si el procedimiento se lleva a cabo en un garaje equipado con un foso de inspección o con la ayuda de un gato. Esto es debido al hecho de que la mayoría de las acciones se llevan a cabo bajo la parte inferior del crossover. Necesitará el siguiente juego de herramientas para desmontar e instalar el parachoques trasero: Live Torx de 20 y 30 milímetros, destornillador con punta de 7 milímetros. Antes de empezar a trabajar, se recomienda limpiar el coche de restos de suciedad. Etapa principal: el parachoques trasero se desmonta después de retirar todas las piezas adicionales. El trabajo comienza con la eliminación de los faros. Para ello, afloje los tornillos que sujetan el equipo de iluminación a la carrocería. A continuación, desconecte los cables que van a los faros. Es importante no dañar el aislamiento de los cables eléctricos. En la segunda etapa, se retiran los guardabarros, que se fijan con tornillos autorroscantes y un pistón de plástico. Este último se retira con un destornillador. Una vez retirados los guardabarros, se puede desmontar el parachoques trasero. Una llave de 20 afloja los 4 tornillos de fijación situados bajo la parte inferior del coche. A continuación, se desenroscan los tornillos situados en el maletero. Con una llave de 20, se aflojan los tornillos situados junto a las aletas y que fijan el marco de plástico a la carrocería del crossover. A continuación, utilizando Torx se desatornillan 4 tornillos de 30 milímetros que se encuentran detrás de la pieza desmontada, en las inmediaciones del Parktronic, no incluido en todos los juegos del Renault Duster. Una vez retirados todos los tornillos, suelte los clips de plástico. Esta etapa lleva más tiempo, ya que el material puede agrietarse bajo presión, lo que obligaría a sustituir el parachoques. Los especialistas recomiendan soltar primero los pestillos de los lados derecho e izquierdo. En estas partes del parachoques trasero, el plástico está fijado con menos rigidez. A continuación, se despegan los cierres del centro. Para evitar roturas, es necesario aumentar gradualmente la carga sobre los ganchos de plástico. La instalación de la nueva estructura de plástico se realiza en la secuencia inversa. En primer lugar, se fijan los ganchos de plástico en la posición adecuada. A continuación, se aprietan todos los pernos y tornillos. En esta etapa, es importante no olvidarse de los elementos de fijación que se encuentran debajo de la parte inferior del crossover y cerca de los guardabarros. A continuación, se instalan los faros. Posibles dificultades. Las principales dificultades a la hora de desmontar la estructura de plástico están asociadas al momento de desenganchar las fijaciones. En esta etapa, a menudo hay un fallo del material, lo que aumenta significativamente el costo de los trabajos de reparación realizados. Si la experiencia de sustituir el parachoques no es suficiente, se recomienda sacudir la pieza durante el desmontaje, aumentando gradualmente el esfuerzo. Además, para reducir la probabilidad de dañar los pestillos, se debe buscar ayuda externa. Lo más eficaz es retirar el marco tirando simultáneamente del plástico desde ambos lados. También es importante distribuir el esfuerzo uniformemente. El segundo problema que suelen encontrar los automovilistas es que los cierres no se desenroscan. Esto se explica por el hecho de que estos componentes se encuentran debajo de la parte inferior y a menudo están en contacto con agua y otras sustancias nocivas. En un entorno agresivo,
el metal del que están hechos los tornillos se oxida y se oxida. Por lo tanto, hay dificultades para desenroscar los tornillos. Antes de empezar a trabajar, los expertos recomiendan tratar todos los pernos y tornillos autorroscantes con WD-40 u otra composición anticorrosiva y esperar unos minutos. Después de eso, se puede proceder a la eliminación de los componentes. Después de completar el trabajo, se recomienda instalar una cubierta de plástico en el Renault Duster. Este producto proporciona una protección adicional del parachoques trasero del medio ambiente. Conclusión. Para quitar el parachoques trasero en el Renault Duster, se recomienda poner el coche en un foso de inspección o levantar el cruce en un gato. La parte exterior se retira en varios pasos. En primer lugar, se descubre el peso de los tornillos y los tornillos autorroscantes con los que se fija el plástico al cuerpo de la cámara. A continuación, se sueltan los pestillos. Las manipulaciones descritas son relativamente sencillas. Sin embargo, si no se tiene cuidado, la estructura de plástico puede resultar dañada. Y así concluimos nuestro tutorial sobre cómo desmontar el parachoques trasero de un Renault Duster. Esperamos que esta guía te haya sido útil y que ahora te sientas más seguro para realizar esta tarea. Recuerda siempre trabajar con precaución y seguir las instrucciones al pie de la letra. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado. Hasta la próxima.